Política Obrera tiene candidatos de trayectorias de mucho tiempo. De hecho, yo ya fui candidato 3 veces a intendente en el distrito de Moreno, cuando estaba en el Frente de Izquierda y en el Partido Obrero. De hecho, salí 4º como candidato a intendente. Así que, si bien debutamos como partido Política Obrera, somos una alternativa socialista a la crisis que está viviendo el país y el distrito, ¿no? ¿Y qué quiere decir que somos una salida socialista? Somos una salida que va a defender los intereses de los trabajadores en todos los aspectos. En el aspecto salarial, vamos a plantear un salario igual al costo de la canasta familiar, que hoy oscila en 400.000 pesos. O sea que si yo soy intendente, una de las medidas va a ser que los trabajadores municipales ganen 400.000 pesos por su trabajo. Lo mismo si ganamos provincia y nación, eso va a ser una ley nacional de que ningún trabajador pueda ganar menos de eso por las 8 horas de trabajo o la jornada especial de 6 horas en el caso de los subte, o 4 horas los docentes tienen que ganar la canasta familiar en un solo cargo, ya que después tienen mucho trabajo para planificar las clases, corregir y todo lo demás, que eso no se contempla. Hoy los trabajadores, los salarios promedios oscilan la pobreza, por lo tanto se tienen que tener 2 trabajos, tiene que trabajar toda la familia, por lo tanto, digamos, con la inflación que hay, no hay ingreso de trabajador que haya. De hecho, el 40% de los trabajadores formales son pobres. ¿Cómo puede ser que aumenta el trabajo formal en algún aspecto, pero aumenta la pobreza? Esto es porque los sectores capitalistas pagan salarios y las burocracias sindicales son cómplices de pagar salarios por debajo de la línea de pobreza. Rodrigo, con respecto al tema del trabajador municipal, me decís un sueldo básico de 400.000 pesos. Los recursos para sostener eso, ¿de dónde salen? Bueno, mira, los recursos tenemos acá en Moreno muchos sectores ricos. Primero, vamos a aplicar un impuesto extraordinario a todas las tierras ociosas que no tengan ningún plan de inversión. Sabemos que hay campos y campos en Moreno que no tienen ninguna utilidad pública. Si el dueño no va a hacer nada, le vamos a aplicar un impuesto extraordinario para recaudar fondos. Todas las casas que superen, todavía no tengo el monto preciso, los 2 millones de pesos de cotización, van a pagar un impuesto extraordinario. Salvo las viviendas únicas de un trabajador. Nosotros a la vivienda única no le vamos a cobrar impuestos. Ahí sí, reducimos los impuestos a la vivienda única porque es el lugar donde habita una familia y no tiene por qué pagar impuestos. Pero si vos tenés 3 casas a tu nombre, bueno, por 2 casas vas a tener que pagar impuestos porque tenés, digamos, un poder adquisitivo mayor. Los impuestos van a ir progresivamente a los sectores más pudientes, a los Carrefour, a las grandes empresas, concesionarias, a todo lo que tienen mayor recaudación para justamente el Estado, recaudar más el Estado municipal de Moreno y con eso aplicar no solo aumentos salariales, sino el pase a planta permanente de trabajadores, incorporar a las cooperativas a la planta municipal con ese salario y hacer un plan de viviendas, porque la carestía de vivienda en el distrito y también en la provincia de la Nación es infernal, y un plan de obras públicas, donde contrataríamos trabajadores que están desocupados, electricistas, plomeros, albañiles, todas las profesiones que se necesitan para hacer un plan de obras públicas y plan de vivienda, con un salario igual al costo de la canasta familiar. Rodrigo, hablábamos fuera del micrófono, digamos, en una charla informal sobre el transporte público de pasajeros, que te tocó volver a utilizarlo por un problema que tuviste con tu vehículo particular, y me decías, viaja re mal. Digo, uno puede tener la perspectiva, digo, de ver lo que pasa en las colas de los colectivos y todo lo demás, pero por ahí no vivirlo en carne propia. Se viaja peor que nunca. Sí, bueno, se viaja peor que nunca, en el caso de Moreno en particular, porque tenemos un monopolio de transporte que se llama La Perlita. Yo hace 7 años atrás presenté un proyecto de expropiación de esta empresa que lo permite la ley orgánica municipal.
Es decir, cuando un servicio esencial no está bien prestado, no cumple con las reglamentaciones, las leyes que corresponden, el municipio tiene la potestad de expropiarlo y gestionarlo por sí mismo. Nosotros planteamos una gestión del transporte público de los trabajadores propios y de los usuarios. ¿Qué quiere decir esto? Planificar las frecuencias en los horarios picos, que las frecuencias normales no hagan que la gente viaje hacinada. Hoy viajé hacinado, tuve que subir por la puerta de atrás, porque la puerta de adelante estaba saturada de usuarios. Así que nosotros planteamos la expropiación del monopolio de la perlita y el pago simbólico. Yo la otra vez lo dije en una entrevista, le pagaríamos 10 pesos. ¿Por qué 10 pesos? Porque no existe la figura de confiscar, sino expropiar con un pago de 10 pesos. ¿Por qué? Por todos los daños y perjuicios generados a la población que es usuaria del transporte. Gente que llegó tarde al trabajo y perdió el presentismo durante 30 años que está la perlita. Gente que no puede usar los colectivos porque tienen escaleras y la ley de transporte obliga a las empresas que tengan piso bajo para que la gente con movilidad reducida, ya sea con silla de rueda o gente muy anciana, pueda subir al colectivo y no tener que gastar en remis. A toda esa gente se le ha generado un gasto extraordinario. Bueno, y ni hablar de la salud y las condiciones laborales de los trabajadores choferes. Los choferes aspiran, por tener el motor delantero, los gases de ese motor, perjudicando su salud. Ni hablar de la parte lumbar y todo lo demás. La ley de transporte obliga a que los colectivos tuvieran el motor trasero silencioso para que también no se aturda el chofer con el sonido del motor, no aspire los gases, y el piso bajo para que el usuario pueda tener accesibilidad a ese transporte. Por todos esos perjuicios, la perlita le vamos a pagar 10 pesos por expropiándola. Rodrigo, contanos un poco sobre el armado de la lista. No te voy a pedir nombres propios, pero sino cómo fue pensada la lista, que te acompaña como precandidatos a concejales, consejeros escolares. Bueno, nosotros siempre elegimos a los candidatos de nuestra lista a través de asambleas del partido, en este caso de Política Obrera. Me eligieron a mí como precandidato a intendente, porque yo ya fui precandidato a intendente, digamos, tengo una trayectoria no solo de lucha sindical dentro del gremio docente, sino también en la lucha política de concientizar a los trabajadores de que voten una alternativa socialista. Y bueno, a mí me eligieron como precandidato a intendente. Belén Gómez es una activista que lucha por los derechos de la mujer, como primera concejal. Tenemos a Oscar Corbalán, un luchador empedernido en defensa de la escuela pública. Donde hay una escuela que tiene un problema, Familias por la Escuela Pública, que es donde él participa, Oscar Corbalán, que va a ser nuestro candidato a consejero escolar, él escribe artículos, organiza a la comunidad para reclamarle al consejo escolar y al municipio que se solucionen los problemas de esa escuela, ya sea que le falta agua, o problemas de gas, o problemas de techo. Es decir, que es una lista de luchadores, de trabajadores conscientes que queremos una transformación profunda de Moreno, de la provincia y de todo el país. Rodrigo, por último, contanos quiénes son los candidatos, precandidatos a presidente, vicepresidente, gobernador y vicegobernador. Bueno, tenemos como candidato a presidente a Marcelo Ramal, que fue entrevistado por vos hace muy poquito. Es un economista que trabaja en la Universidad de Quilmes y en la Universidad de la UBA, muy prestigioso el compañero, pero tiene 50 años de militancia en la política. Al principio fue en el Partido Obrero, hoy está en Política Obrera junto con Jorge Altamira, que va como candidato en la Ciudad de Buenos Aires, que fue legislador de esa Ciudad de Buenos Aires. Lo mismo Marcelo Ramal, también fue legislador, que peleó por las 6 horas de trabajo para los enfermeros, que la enfermería tiene un estrés impresionante, que lucha todo el tiempo con la enfermedad y contra la muerte, y los enfermeros tienen salarios tan bajos que tienen que trabajar 2 cargos o hasta 18 horas
de trabajo para tener un sueldo digno. Bueno, nosotros defendimos a los trabajadores que tengan un salario igual al costo de la canasta familiar por 6 horas de trabajo. Tenemos como candidata a vicepresidente a Patricia Urones, una reconocida luchadora por los derechos ambientales, protectora del ecosistema, de la ecología, y como gobernador a Pablo Busch, que es un delegado de Unilever, que es una empresa que, bueno, que explota a los trabajadores y que quiere empeorar las condiciones laborales, y que él, digamos, ha sido elegido de delegado para defender el salario, los ritmos de trabajo, defender al trabajador en su totalidad. Así que más o menos ahí tenés un panorama de los candidatos nacionales: Marcelo Ramal, presidente; Patricia Urones, vicepresidente de Política Obrera; Pablo Busch, candidato a gobernador de Política Obrera; y Rodrigo Moroso, precandidato a intendente de Moreno; y Belén Gómez, primera candidata a concejal; y Oscar Corbalán, primer candidato a consejero escolar de Moreno.